Días, mi nombre es Mari Carmen González Rico y yo vengo a exponer los temas siguientes. Hablaré de ascomicetos, hemiascomicetos y división lichenes. Los ascomicetos están constituidos por más de 30 géneros y 250 familias, que como característica común presentan la formación de ascos. Un asco es una célula sexual productora de esporas de los hongos. Dentro de ella se llevan a cabo una fusión nuclear y posterior meiosis. Seguido de ello se lleva a cabo un proceso mitótico que genera un par de núcleos, los cuales eventualmente formarán parte de las ascoesporas o meioesporas. Los ascos maduros, unitunicados o bitunicados, según posean una o más capas formando parte de su pared, se rompen y liberan a las ascoesporas o disponen de mecanismos activos para su dispersión. Las ascoesporas son capaces de germinar en condiciones apropiadas para formar un nuevo. En la siguiente imagen podemos apreciar a ascos unitunicados y a los ascos bitunicados. En la siguiente imagen podemos identificar a las ascoesporas. Estructura y morfología. Es una célula eucariota rodeada de una gruesa pared celular. Pueden estar constituidos de una célula o talo levaduriforme o formar parte de largos filamentos tubulares denominados hifas o talo micelar. Los núcleos y el citoplasma pueden desplazarse de un comportamiento a otro de la hifa mediante poros presentes en dichos septos. Tanto las formas unicelulares como las formas micelares o filamentosas tienen paredes celulares constituidas por quitina y beta-glucanos. Los ascomicetos se reproducen sexualmente mediante la producción de ascoesporas. Nutrición. Son heterótrofos y obtienen los nutrientes esenciales de organismos vivos como son los parásitos o biótrofos, o bien los obtienen de organismos muertos como los saprofitos. Los saprofitos juegan un papel muy importante en el reciclaje de materia vegetal en descomposición. Reproducción sexual. Las ascoesporas son liberadas mediante la ruptura del asco o bien mediante aperturas preformadas en la parte apical del mismo. Bajo ciertas condiciones ambientales pueden germinar, dando origen a un nuevo individuo haploide. Biogeografía. Muchos de los géneros y especies de la división Ascomycota, tales como Chaetomium globosum, Kunze, Hemirlicella nidulans, Neosartoria fischeri o Talaromyces flavus, han sido reportados como cosmopolitas y están presentes en los principales trabajos sobre los hongos del suelo. La falta de conocimiento en la biología, ecología y taxonomía de los ascomicetos en áreas tropicales es crítica, debiéndose en gran medida a la falta de una infraestructura apropiada, lo que condiciona la presencia y permanencia de los micólogos. Un micólogo es una persona que se dedica al estudio de los hongos y son especializados en dichas zonas. En México se han descrito 664 especies de ascomicetos, los cuales presentan una fase dicariótica, presentan un asco que es una célula raciforme con un número específico de esporas y son 8. Producen en su mayoría un cuerpo fructífero o ascocarpo, el cual contiene a las ascas en su interior. Y su ciclo biológico se divide en dos fases. En la primera fase es la telemorfo, es una fase ascógena, es perfecta y es la fase sexual. Y la segunda fase es anamorfo, es una fase conídica, es imperfecta y es asexual. Importancia.
junto con los basidomicetos, constituyen al grupo de los hongos superiores con estructuras complejas. Aparecen en gran variedad de medios ecológicos como parásitos inconspicuos, saprótrofos con grandes cuerpos fructíferos. Encontramos a los hipógeos que crecen bajo la tierra y encontramos a los coprófilos que crecen sobre el estiércol. Y aquí les muestro una imagen de cómo se ven los coprófilos. En el interés económico encontramos a la fitopatología y aquí encontramos a los ascomicetos para la destrucción de cosechas. En procesos de fermentación encontramos a las levaduras y contribuyen a la creación del pan, de vino, cerveza, entre otros. Y encontramos a los comestibles, a las colmenillas y trufas, entre otros. Estos son considerados hongos esporocarpos. Además de la reproducción sexual por ascoesporas, los ascomicetos pueden reproducirse asexualmente mediante conidios. Los hongos imperfectos o anamorfos carecen de fase sexual, es por eso que exclusivamente solo pueden reproducirse por medio de conidios. Muchos ascomicetos raramente utilizan la reproducción sexual, pues la asexual es la más eficaz a la hora de propagarse por un ambiente estable, como por ejemplo por un cultivo. La clasificación de los ascomicetos es en ascomicetos y basidomicetos. Los ascomicetos producen esporas sexuales en el interior de los ascos, como por ejemplo encontramos a la colmenilla y trufa. Y los basidomicetos, estos producen esporas en estructuras llamadas basidios o setas. Y encontramos a boletus y a manita. Hemiascomicetos o sacharomicetes son una clase del reino de los hongos. La mayoría de los hemiascomicetos son microscópicos y muchas especies son unicelulares. Se reproducen mediante reproducción asexual, mediante la gemación. Los hemiascomicetos más conocidos son las levaduras, especialmente la de la industria de la panificación o de la cervecería. Encontramos a la Saccharomyces cerevisiae, la cual metaboliza la glucosa obtenida de su ambiente a etanol y dióxido de carbono. Otras levaduras también desempeñan un papel importante en la elaboración del vino o bien en la fermentación alcohólica. Ahora explicaremos un poco de Saccharomyces cerevisiae. Es del reino Fungi, tiene como filo Ascomycota, un subfilo Saccharomycotina y es de clase Saccharomycete o Hemiascomycete. Esta clase se encuentra ampliamente distribuida, pues sus miembros se encuentran asociados a la maduración de frutos y los exudados de plantas. Así es como podemos identificar a Saccharomyces cerevisiae. También son llamados protoascomicetes debido a que se piensa que son los más primitivos de los ascomicetes. Esto debido a que su morfología y estructura son relativamente sencillas. Con frecuencia el hemicelio falta por completo o está poco desarrollado. El hemicelio está compuesto por hifas septadas cuyos comportamientos son multinucleados y pueden transformarse en células de latencia de pared gruesa, llamados clamidiosporas. La fermentación alcohólica tiene como finalidad proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares como son las levaduras en ausencia de oxígeno a partir de glucosa. En el proceso las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y generan como desechos alcohólico 2.
Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. La fermentación anaeróbica es un proceso anaerobio o anaeróbico. División lichenes. Es una división artificial, ya que un lichen consiste en una simbiosis. Esta relación es interespecífica de no agresión, en la que ambos componentes se benefician mutuamente, y esto se da entre un hongo superior y un alga unicelular o filamentosa. Durante mucho tiempo se creyó que los lichenes eran plantas independientes, pero en un lichen coexisten hongos, generalmente son ascomicetes y muy raramente basidiomycetes. Se les reconoce como especies y hoy se reconocen 15.000 y 18.000 especies diferentes de lichenes. Pueden habitar en lugares donde ninguno de sus dos componentes pueden hacerlo de manera libre. Los lichenes se caracterizan por su excesivamente lento crecimiento y su larga vida. Su hábitat es muy variado, puede ser desde la región ártica hasta la Antártica, porque son las únicas plantas capaces de sobrevivir bajo unas condiciones de clima y suelo tan adversas. Por ejemplo, extrema sequía, baja temperatura y tremenda exposición al sol. Los lichenes prosperan en los sustratos más variados, por ejemplo, sobre rocas, debajo de la superficie de las rocas, son llamados endolíticos, sobre lava solidificada, la colonizan, sobre suelos helados, sobre hojas de plantas superiores, llamados epífilos, sobre mármol, suelo húmedo, mampostería, hueso, cuero, vidrio, sobre corteza y debajo de la corteza, son llamados endofloicos, y pues pocos son los sumergidos en agua dulce. En general, cada especie tiene preferencia por un sustrato. Aquí muestro una imagen de algunos tipos de lichenes. Uno está sobre roca y el otro está sobre una rama de un árbol. El hongo puede sobrevivir en lugares oscuros, desarrollarse, más bien dicho, pero el alga no, entonces ellos habitan en lugares iluminados. Los lichenes habitan en lugares iluminados. Y si se desarrollan a profundidad no es mucha, es muy poco la profundidad que pueden tener para desarrollarse. Y los lichenes son muy resistentes al frío y al calor extremo. Es por eso pero es por lo de su estado de latencia nada más. Como el calor afecta más a los organismos autótrofos, el hongo sigue respirando después de que el alga deja de fotosintetizar, porque la respiración continúa a los 60 grados centígrados, mientras que la fotosíntesis cesa a los 45 grados centígrados. Resisten más al calor que al frío porque poseen la capacidad de secarse casi por completo y pasar a un estado de vida latente. El mecanismo es el siguiente: el agua sale del citoplasma, se deposita en la pared celular donde se congela. La temperatura puede llegar a ser de -40 y -50 grados centígrados. Cuando la temperatura sube, el agua se descongela y entra de nuevo al citoplasma. Los lichenes no se desarrollan o su crecimiento se hace lento en lugares donde el aire está contaminado. Es por eso que se utilizan como bioindicadores de contaminación atmosférica. Talo. Las algas que forman parte de los lichenes pertenecen a los cianofitas filamentosas, pertenecen a los géneros Chorococcus,
Cloescapsa, Citonema, Nostoc, Chlorfitas, etc. Mientras que los hongos son exclusivamente ascomicetes, discomicetes y peronomicetes, en pocos casos basidiomicetes y en casos muy raros deuteromicetes. Se sabe que algunas células algales pueden fijar nitrógeno atmosférico. Los lichenes cianofícofilos tienen cianofitas y realizan la fotosíntesis. Por lo tanto, las algas están protegidas de la intensidad lumínica por el tejido fúngico y a la vez le provee sales y agua, mientras que el alga le provee al hongo las sustancias que ella elabora en la fotosíntesis. Bueno, esto es todo por mi exposición. Espero haber podido explicar un poco y muchas gracias.